Comentarios obligados sobre temas obviamente del día y un comentario más extenso sobre lo que acaba de decir el jefe de gabinete. Bueno, ayer declaró este señor Rafael Resnick Brenner, cuya función es actualmente la de ser el jefe de la zona norte, algo así, de la AFIP en la provincia de Salta, y era el jefe de gabinete de asesores del jefe de la AFIP, el señor Echegaray, al momento de ocurrir el episodio de Chicone. El señor Resnick Brenner declara en el día de ayer y dice en un escrito que el señor Núñez Carmona operaba en el Ministerio de Economía en favor de Chicone junto al ministro de Economía de entonces, el señor Boudou. Estamos claros que acá no hablamos ya de una coincidencia, ¿no? Boudou tuvo este cúmulo de mala suerte respecto de toparse en la vida, digamos, con los Van de Broeles y los Núñez Carmona, o los teléfonos, o los cables, o los departamentos, pero estamos hablando acá ya de un episodio de una gravedad significativa que veremos cómo reacciona Boudou frente a esto, porque es muy grave lo que pasó ya. De hecho, yo pienso un poquito peor del tema de lo que hoy dijo Alconada Amón, que lo puso a la altura de otros acontecimientos. A mí me parece que ayer fue una cosa atómica. Pasa que, claro, estamos ya como acostumbrados, pero realmente que un funcionario de la AFIP diga semejante cosa de quien era entonces su máxima autoridad, esto es el ministro de Economía, es algo realmente que debiera asombrar a la Argentina, ¿no? También nos habla no solamente del estado de cosas al que ha llegado Boudou, sino de que los problemas internos del gobierno, como bien subraya hoy Nico Viñaski en su artículo en Clarín, ya no son off the record. Ya no es un problema de los machos del off the record, ¿qué quiere decir esto? Que son que los que hablan off, es decir, sin que se publique o sin que se lo diga en público. Esta vuelta fue ya no solamente en público, fue en un juzgado. Frente al juez. Y por escrito. Y el tercer asunto que me llama la atención del caso Resnick Brenner, digamos, del impacto de su declaración, es que ahora la Presidente. Y esto es un tema, ¿no? Es decir, la Presidente tiene que pensar, me parece a mí, en el aspecto institucional del problema. O sea, antes de que la cosa siga subiendo, van a hacer algo con esto. Porque es evidente que esto va creyendo, que no va para abajo, ¿no es cierto? A ver, no es que... A ver, muchas veces pasó que había una apuesta que un tema se arma un despelote y después baja, ¿no es cierto? Esto no baja. Y la dinámica del tema Boudou está cobrando una dimensión y una velocidad muy significativa. Así que yo ya... No, la verdad que no me preocupa más el tema Boudou, empiezo a pensar en la presidencia de la nación, ¿no? Y en que en algún punto de esta historia deberá tomar una determinación y enfrentar el problema e inclusive aceptar que los argentinos tenemos el derecho y la Presidenta la obligación de dar su punto de vista sobre semejante asunto. No estamos discutiendo una cuestión vinculada a un subsecretario que se chafó la lapicera. Estamos hablando de un tema de una enorme gravedad institucional. Así que acá tenemos a un Boudou cada vez más complicado, a una complicación interna en el gobierno que ya no es off the record, sino que es directamente por escrito en un juzgado federal, y una instancia donde la Presidenta de la República no puede estar más ajena al asunto. Bueno, un tema. Segundo tema. El lunes próximo a las 10:30 se va a conocer la decisión de la Corte Suprema Norteamericana de aceptar, no aceptar o derivar el asunto de los holdouts. Y de eso depende el rumbo de la economía argentina. Está todo el mundo en ascuas, esperando si los bonos suben, bajan $100, como consecuencia de una decisión que no tiene nada que ver con la Argentina. Es decir, finalmente la Argentina está esperando que ocurra un milagro. Efectivamente, con la secuencia que nos conduce a este tema, la Argentina fue más activa. Esto es, arreglamos con Repsol por iniciativa del gobierno, arreglamos con el CIADI por iniciativa del gobierno, y fuimos al Club de París y le garpamos, o por lo menos le prometimos garparle. Pero en este caso, que es un tema crítico, como en tantos otros casos, el gobierno deja la cuestión librada, bueno, a que pase o no pase algo. Y eso habla mucho de la falta de profesionalismo de la conducción económica del país. No hay ni una sola señal del gobierno respecto de qué pasará después, en un caso o en el otro. Estamos como librados a lo que resuelvan 9 señores que integran la Corte Suprema de Estados Unidos, que interpretarán el caso más o menos buenamente para el país,
de modos más o menos técnicos, si el caso tiene un alcance federal, si importa a la Corte norteamericana, si hacemos un favor y lo mandamos, lo pateamos para el procurador, si le decimos que no. O sea, me parece que esto está hablándonos de lo rudimentario del estado de cosas en materia económica en la Argentina. Ojalá la Corte falle de manera favorable, ojalá nos acepte el caso, ojalá se lo mande al procurador, ojalá pase todo eso y que la gente gane guita con los bonos, es todo fenómeno. Pero esto nos está hablando de hasta qué punto se nos lleva el viento, ¿entendés? Si el viento en Washington va para allá, nos pasará una cosa, si el viento en Washington va para otro lado, nos meteremos en un bolonqui. Y eso me parece que habla mucho de cómo se están manejando las cosas en la Argentina, ¿eh? El plan vemos, ¿eh? El plan vemos, ¿eh? Che, mira que puede haber un... Bueno, vemos, ¿eh? Bueno, y acá llego al punto que quería extenderme un minuto más, que es sobre lo que acaba de decir el jefe de gabinete, el señor Capitanich. Lo escuchamos antes de comentarlo, esto dijo hace unos pocos minutos. Si nosotros vamos a privilegiar, y a esto me refiero, los dirigentes políticos que yo veo, a todos los dirigentes políticos que son gerentes o empleados de esos grupos corporativos. Y la verdad es que no tienen dignidad, porque finalmente un dirigente político con convicción ideológica y política y con coraje, lo que le rinde es cuentas al pueblo que lo vota, no a las corporaciones que financian sus campañas. He dicho. He dicho. Bueno, un pequeño paréntesis. Lo de rendir cuentas al pueblo no parece ser una regla que aplique para todo el mundo, porque sobre algunos temas nadie está rindiendo cuentas, pero no importa. Lo que acaba de exponer Capitanich es muy interesante porque, en primer lugar, como una primera lectura, este es el enfoque con el que el gobierno de Cristina Kirchner en particular, y en algún sentido un poco al final el de Néstor Kirchner, signó su acción de gobierno. Esto es la democracia contra las corporaciones. El gobierno en este punto pasa a ocupar, digamos, un papel de opositor a un conjunto de corporaciones más o menos ocultas, responsables de todos los males de la Argentina desde hace muchísimos años. Los dueños de la pelota. Exacto. Esto ha tenido diversas expresiones. Por momentos ha sido los dueños de la pelota, que eran los jefes de Massa. Ahora resulta que son los jefes de Scioli. Claro. Por ahí son los jefes de ambos, ¿eh? En un momento fue Techín, después son los bancos, después por ahí es la Corte, o por ahí no es más la Corte, me refiero a la Corte norteamericana. Sí. Por momentos tiene una expresión económica, por momentos una expresión jurídica, son los jueces, ¿eh? O sea, son las corporaciones que se oponen al desarrollo de la Argentina por alguna razón que desconocemos, pero se oponen y quieren que al país le vaya mal. Y el gobierno tiene como misión justamente oponerse a esas corporaciones que le desean el mal a los argentinos y quieren condicionar la democracia. Esta visión del gobierno, que ha sido general en todos los planos de la acción política, bueno, a alguna gente le parecerá bien, a otra gente le parecerá mal, será más o menos creíble, más o menos estúpida, más o menos infantil, y en cualquier caso seguramente muy conveniente en muchos casos, porque claro, esto sirve para explicar muchas de las cosas que no funcionan, ¿no? O sea, más allá del debate teórico sobre la materia, que puede ser muy interesante para el ciclo básico de ciencias sociales de la UBA, es aplicable, digamos, a los fracasos que la Argentina ha enfrentado en varias instancias, porque siempre, claro, detrás de un fracaso, ¿qué hay, señores? Una conspiración. Una conspiración de las corporaciones. Bueno, más allá de esta cuestión, si se quiere, teórica del caso, hay un segundo aspecto que es un poco más selectivo, ¿no? Porque claro, hay corporaciones y corporaciones. ¿Cuáles son corporaciones que quieren oponerse al país y cuáles son las que no se oponen al país? Entonces yo me pregunto aquí por una lista de corporaciones que no tiene mucho que ver con las que menciona el jefe de gabinete, que pueden ser, por ejemplo, ponerle Clarín, es una clara, digamos, los bancos parecen ser ahora, o lo han sido los jueces, la UIA, los dueños de la pelota, o lo que sea. Por ejemplo, por citar algunos casos. A ver. Ponele Austral Corporation, digamos, ¿no es cierto? La corporación del señor Báez. ¿Cómo aplican este razonamiento? Claro. O sea, ¿de qué lado estamos? La corporación del señor Cristóbal López. La Rosadita, ponele. La Rosadita. El grupo Cirigliano. Las pymes, las propymes y las cooperativas de cambio de cheque del señor Luisi, o Liusi, o como se llame. Chicone. The All Fan Corporation, o esta Inverness, o tantas otras. ¿Qué papel juegan acá? O sea, son corporaciones amigas de la democracia, claro.
Esos son los buenos. Son corporaciones que juegan un papel positivo a favor de la Argentina. No te olvides la Schocklender Corporation. La Schocklender Corporation. Entonces, más allá de una cuestión, digamos, teórica, que puede ser más o menos estúpida, digamos, estamos claros que la visión del gobierno respecto del papel de las corporaciones es, en segundo lugar, selectiva. Es decir, hay corporaciones que aplican en el razonamiento de la conspiración y se ve que hay corporaciones que son amigas del gobierno, a tal punto que, bueno, una expresión emblemática de las corporaciones amigas, el señor Núñez Carmona estaba sentado en el Ministerio de Economía de todos los argentinos. Me imagino que para bien de los argentinos, ¿no es cierto? Claro. No va a ser para bien de él, ¿no es cierto? No. Ni mucho menos para condicionar a la democracia, ¿no es cierto? A ver, Nos hizo el favor. pequeño paréntesis. En un país normal, el hecho de saberse de que un tipo como Núñez Carmona ocupara una silla en el Ministerio de Economía implicaría un escándalo irrespirable. Acá se ve que, como es parte de las corporaciones, si se quiere, positivas, el señor jefe de gabinete no hizo comentario alguno sobre el papel corporativo de Núñez Carmona. Entonces, más allá de este plano teórico que puede ser más o menos idiota, repito, esta visión selectiva de la cuestión de las corporaciones llama la atención. En tercer lugar, guarda que esto puede tener está teniendo esta visión una derivación política. En su momento, el empleado de las corporaciones era Massa y ahora parece ser Scioli, ¿no? Pero siempre el gobierno coloca en este papel del empleado de las corporaciones del mes al que le conviene. En su momento era Massa, cuando la Presidente ella misma dijo, bueno, voy a hablar no con Massa que me ganó, sino con los dueños de Massa, que son los de la UIA o no sé qué banco, yo qué sé, ¿entendés? Y en cuarto lugar, atención con este dato, porque obviamente miremos la dinámica de los hechos, ¿no es cierto? Asunto que siempre nos han enseñado nuestros teóricos acá, el señor Fraga y el señor Pañi, ¿no es cierto? En la dinámica, guarda que si estamos metiéndonos en un lío, el jefe de gabinete acaba de darnos una pista de cuál es la salida. ¿Ah, sí? Y claro, obviamente. ¿Cuál es? Bueno, la culpa la va a tener de vuelta Clarín, ¿entendés? ¿Ah, sí? Entonces, ¿qué pasa si se le complica la vida al señor Vudú, más de lo que la tiene? O si sale mal el fallo de la Corte, o si se derrumban los bonos, o si no se baja la inflación, o nos quedamos sin crédito, o no quiero ni pensar otras cosas. ¿Y quién va a ser el que tiene la culpa? Nos acaba de avisar el jefe de gabinete. Las corporaciones cuyos jefes son los tipos estos con los que, ¿cómo fue que dijo? Que dime con qué andas y te diré quién eres. Mirá. Así que bueno, atención con este comentario del jefe de gabinete, con el que vamos a repetirlo para cerrar este comentario, que me pareció más o menos teórico, pero que de inocente no tiene nada. Si nosotros vamos a privilegiar, y a esto me refiero, los dirigentes políticos que yo veo, a todos los dirigentes políticos que son gerentes o empleados de esos grupos corporativos. Y la verdad es que no tienen dignidad, porque finalmente un dirigente político con convicción ideológica y política y con coraje, lo que le rinde es cuentas al pueblo que lo vota, no a las corporaciones que financian sus campañas. He dicho, dime con quién andas, te diré quién eres. Ahora ustedes, como empleados de la corporación, tienen que defenderlo a su jefe, porque pareciera ser de que esa frase automáticamente genera irritación, por decir qué mala imagen tiene Héctor Magneto, entonces porque nadie quiere andar con él. No, yo lo que quiero transmitir es simplemente que uno tiene una valoración muy concreta de la política. Nosotros entendemos claramente que la confrontación política en la Argentina es democracia versus corporaciones. Entendemos que existen grupos económicos y mediáticos concentrados que actúan corporativamente para condicionar a los gobiernos. Yo doy nombre y apellido. Me parece que el grupo Clarín es efectivamente un grupo mediático, económico concentrado que pretende condicionar a los gobiernos. Marcelo Longobardi está en Mitre cada mañana.